Siguiendo con el tema de 2 de Corintios capítulo 3, claro, ya la gente va a ese lugar y claro, si no sos esto, no sos, si no sos esto, no sos, si no sos esto, no sos. Oh, es un desastre lo que han hecho y el tiempo se ha acercado y Dios viene a buscar a su pueblo. Como te dije en Mateo capítulo 24, verso 22, Dios habla de sus escogidos. Y en el mismo Mateo capítulo 24, verso 31, dice que Dios envía a sus ángeles y junta desde los 4 extremos de la tierra a sus escogidos. Dios habla de sus escogidos, no habla de tu institución. Por favor, ya déjense de molestar y de matar seres humanos en esta tierra. A ver si entienden algo. Entonces, también Dios dice, muchos son llamados, pocos escogidos, y eso es lo que yo te quiero presentar. Presentarte que tiene que haber una decisión sincera, que tiene que haber una convicción de estar con Dios, no es como, sí, yo acepto, sí, yo acepto, sí, ¿y qué aceptaste? La vida sigue siendo igual, vos no cambiaste, tu corazón siempre está en otro lugar, menos en el camino del Señor. Y bueno, va 1 hora por semana o 2 horas por semana, sí, también va al supermercado 1 vez por semana o a la verdulería 1 vez o 2 veces por semana. Sí, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? Y cuando vos hablas de religión, sabés que no has entendido nada todavía. Porque el Espíritu Santo dice en San Juan 3:7, después de hablarle a ese que estaba en la religión, las 24 horas, que si no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios, ni siquiera ver el reino de Dios. Pero le dice en el verso 3 de San Juan 3, en el verso 7, perdón, no te maraville que te dije que te es necesario nacer de nuevo. El viento, verso 8, el viento sopla donde quiere. A ver si te va a venir a pedir permiso a vos, que sos la religión, que ya te prostituiste, ya te casaste con el mundo. Y el que te dije, te paga. Y vos sos empleado del que te paga. Por eso una iglesia tiene que vivir de sus ofrendas, de las ofrendas de los hermanos. Y con nosotros tienes que tenerte cuidado, como se lo dijo Dios ahí en Apocalipsis capítulo 2. Tu mora donde está el trono de Satanás, el mundo. Si no sabéis ni hacer esa diferencia, ¿de qué estamos hablando? Ahora mirá, la palabra te la voy a seguir leyendo para que vos veas lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y si vos haces un licuado entre Cristo y Moisés, vos no sabés nada de nada. Por eso Dios te maldice 3 veces en Gálatas capítulo 1, 8 y 9, verso, y Gálatas capítulo 5, verso 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Y todo aquello que por la ley quieren ser salvos, de la gracia habéis caído. Para vosotros nada os aprovecha Cristo. Punto. Y también les digo, dice el apóstol Pablo, si queréis ser justificados por la ley, debes cumplir perfectamente la ley. Y te dice el Espíritu Santo que la ley es justa, santa y buena, pero vos sos un hombre carnal, entregado en el pecado. Por eso Pablo te dice que hay muchas cosas que yo deseo hacer, pero hay otras que es como que se apoderan de mí y me llevan cautivo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el cuerpo de muerte lo seguís teniendo. Solamente que has sido justificado y actúa el Espíritu Santo en vos. Hechos capítulo 8, verso 11. Y si aquel que levantó a Cristo de entre los muertos, el Espíritu Santo, mora en vosotros, el que vivificó a Cristo de entre los muertos, también vivificará o limpiará o le dará vida a vuestros cuerpos mortales. Y bueno, ahí está el 30%, el 60%, el 100%.
Pero nadie cumplió la ley. Jesús estuvo acá. Ninguno de ustedes cumple la ley. Si el juez te dice que ninguno cumple la ley, vos la querés cumplir. Mirá si hay que ser idiota. No, en serio, y esto es locura lo que ustedes tienen, viejo. Algún día tendrán que despertar. Es tu vida la que se está jugando, no la vida de los otros. No es la bandera ni el escudo de tu institución, es tu vida. Vas a descender abajo. ¿Qué crees que pasó con el sumo sacerdote, con los escribas, con la patota de los ancianos? Patoteros esos ancianos, abuelos de la nada. ¿Qué te parece con toda esa gente que escupió, rechazó, lo disfiguró a Cristo? Ay, están en el paraíso porque tenían fe en Dios. Ustedes no les funciona nada, ¿eh? Así que van a tener que prestar atención, porque como dice, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Que vos crees que va a ir para allá y refalá va a ir para abajo? O si eso no te interesa, bueno, ¿de qué fe hablamos, flaco? Si vos crees que toda la vida es esta, este es un principio de 70, 80, 100 años. Acá lo que perdura y permanece para siempre es lo eterno, por eso Dios es espíritu, no es carne. Los ángeles son espíritu, no es carne. El enemigo es espíritu, no es carne. Los demonios son espíritu, no es carne, son eternos. Entonces vas a entrar en la eternidad y decime, ¿para qué lado de la eternidad entras? ¿Para abajo o para arriba? No sé, es algo que vos tendrás que meditar. Es algo que tendrás que meditar. Fíjate lo que dice la palabra de Dios para mostrarte también acá en 2 Corintios capítulo 3, verso 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo sin descubrir, el cual por Cristo es quitado. Un velo es una cortina que te impide ver para afuera. Seguramente en tu ventana tendrás cortina, y bueno, si la cortina está encerrada es un velo, vos no podés ver, tenés que correr las cortinas para poder ver. Ahora bien, nadie corre esas cortinas, solamente el Señor las corre. Sí, nosotros más de predicar otra cosa no hacemos, pero no predicamos ni sistema, ni religión, ni toda esa pavada de este siglo XXI. Ahora fíjate, mirá, pero el entendimiento de ellos se embotó. Cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No sé, más claro echarle agua, decía el dicho antiguo. Acá Cristo es el que va a dar. Así que predicar instituciones es locura tuya. Ya vos vas para abajo, ¿eh? Pero bueno, algún día entenderás que alguien te lo dijo. No va a creer que todos son chupamedia y diplomáticos. Yo no he visto ningún profeta que sea chupamedia y diplomático. El cual por Cristo es quitado. Entonces, cuando yo voy al Señor, ¿no es? ¿Quién cree en el Señor? Yo creo, sí, todos creen, sí, los demonios creen también y tiemblan. Así es el asunto. Y allá en la iglesia, cuando empezó la iglesia, ahí tenía la patota también de los abuelitos de la nada, los ancianos. Qué desastre, ¿no? ¡Pah! Se cree que un anciano, como le dijo Dios a Moisés, escógeme 70 ancianos que tú sepas que son ancianos. Bueno, escogió, fueron al lugar de reunión 68 y 2 no fueron. Capaz que no simpatizaban con Moisés, porque la gente empieza a hablar mal del Señor y la gente te quiere matar, como pasó en Israel cuando estuvo el Señor. La gente empezó a hablar mal de Moisés y lo querían matar a Moisés. Y entonces hay muchos que, bueno, los convencieron los religiosos.
Y no fueron, sin embargo, vino el Espíritu Santo sobre ellos y comenzaron a profetizar. Entonces acá lo que entendemos, solamente Dios hace la obra en el corazón. Nadie puede quitar el corazón de piedra de un corazón de carne, y menos quitar el espíritu inmundo y poner el Espíritu Santo, propiedad privada de Dios. Ahora bien, ellos siguieron como los ancianitos. Léelo, Hechos, capítulo 21. Ahí estaban todos los ancianos reunidos. El desastre. Y a Pablo lo agarran como tarado. Y llega un momento que Pablo dice, no, esto no va más. Esto es una asquerosidad. Y ahí tenés la multitud de los abuelitos de la nada. Se volvieron a Moisés, se volvieron... Por eso no tenían comunión. Qué raro, ¿no? A Pablo, si no lo defiende el Señor y los romanos lo revientan ahí, lo rematan. Qué raro, ¿eh? Sacó plena comunión con ellos, los ancianitos, unos viejitos inútiles. También estaban de acuerdo, y no, Israel es Israel, hermano, Moisés es Moisés, sí, aceptamos a Cristo, pero Cristo es un acoplado de todo. Por ejemplo, la vida de hoy, hermano. ¿Vos crees que no? No, y si esa iglesia se prostituyó, siguió adelante, esa es la iglesia de Apocalipsis capítulo 18, verso 4, salí de ellos, pueblo mío, para que no participéis. Sí, gracias a la misericordia de Dios, Dios tiene ahí un remanente, gente engañada, equivocada, y Dios le dice que se salga. Pero ya no han subido al cielo en la primera venida de Cristo, pero pueden escapar en la segunda. Hay una segunda oportunidad, los 7 años de gran tribulación, ahí también se salvan millones y millones. Espero que ahí se le haga la luz a los chicos y que digan como las 5 vírgenes que se dieron cuenta que Dios les cerró la puerta y llamaron y le dijo el Señor, de cierto os digo, no os conozco. Ellos también saben la sana doctrina, pero es toda lámpara, no hay aceite. Y cuando yo te decía eso de la sana doctrina, te la guardás en el bolsillo. Es importante la sana doctrina, pero nadie se salva por saber la sana doctrina. Eso es lo último que sabe. Y si es que te enseñan bien la sana doctrina. Sí, sí que te la enseñan bien. Te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios. Ellos saben todo. Y de los entendidos, nosotros entendemos todo. Se la manifestaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Sí, yo voy a decidir, dice el Señor, a quién le voy a revelar. Yo soy el que escojo, dice el Señor, no ustedes. Si ustedes meten gente, sí, pero meten gente ¿para dónde? Para el camino ancho meten gente. Porque son los que se salvan. Lo dice el Señor, hermano. ¿Qué quiere que te diga? Que todo el mundo se salva. No soy una voz del sistema. Soy una voz del Señor. Punto. Y se acabó con todo esto. Si elijo libertad, seré verdaderamente libre. Y acá te dicen, cuando leen el antiguo pacto, les tiene el velo, si no pueden ver. No. Si ver no se trata de esto. Ver se trata de un toque de Dios. Tenés que nacer de nuevo o resucitar. No se trata de bla, 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 de comerte 24.000 libros. Basta ya con los libros. Acá, como dice el Señor en la Escritura, si es que por Él habéis sido enseñados. Y claro, otros te enseñan, religión te enseña. Y como te gusta eso, andar con vestiduras, con los judíos, y que le digan rabit, rabit. Es problemático esa jactancia. En cambio,
El más grande de todos los profetas andaba vestido ahí con un cuero camello. Comía langosta y miel silvestre. ¿Te das cuenta que el mundo de Dios no es el mundo del hombre? Ahora bien, yo te voy a leer lo que el mismo Espíritu Santo dice en 2 Corintios capítulo 4 de la palabra de Dios. Dice así, en el capítulo 4, verso 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, es decir, que no se puede ver, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios, con minúscula, significa el que te dije, de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ese es el Evangelio. No te estaba hablando de templo. Mirá que se construyeron muchas iglesias, pero la gente le dice iglesia, Dios le dice lugar de reunión, así que ya tienen un idioma distintos. Con los locos, eso lo usan los hijos del enemigo. Como secta, eso lo usa el enemigo. Y ustedes repiten la misma historia. ¿Usted cree que el enemigo cambió tácticas para destruir, como lo destruyó a Israel hasta el día de hoy? No. ¿Usted cree que el enemigo cambió de táctica para destruir la iglesia? No. ¿Y qué es lo que usa? Lo de siempre. Lo que pasó con Jeremías, ¿no? ¿Viste? Cuando Jeremías le hablaba, ellos gritaban, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Y Dios dice, te lo voy a quemar, te lo voy a tirar por la cabeza toda esa porquería. No entendés nada cuando lees la escritura. No se te revela nada. Todo es comida que te tienen que dar los otros. ¿Y qué comida te da Dios a vos? Esa es mi pregunta. ¿Qué comida te da Dios? ¿Qué te ilumina Dios? ¿Recibiste el Espíritu de Dios o todavía está en tinieblas? Siempre lo mismo. No lo matemos a Jeremías. ¿Sabe por qué? Porque Jeremías habló en el nombre de Jehová. Si ustedes, los judíos, un desastre cósmico son. Pero, andáseselo a entender, orgullo, nosotros, esta gente que no sabe la ley, maldita es. ¿De qué ley me hablas? Esos están allá abajo. Son atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No, sí, eso de disfrazarte de siervo de Dios, te lo van a facturar, más vale que sea un siervo de Dios. Pero los siervos de Dios hablan la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué el enemigo? Si ellos son templo de Jehová, son siervos de Jehová. También vas a tener una visión en Ezequiel, que Ezequiel era un sacerdote, pero un sacerdote que tenía temor de Dios. Ya se le predicó todo lo que iba a ocurrir, a ellos no le importó un comino. Y cuando lo vieron, son estúpidos, cuando lo vieron, ya no hay escapatoria. Así que hay que tener cuidado cuando vos cruzás para la eternidad. Y algún día vas a cruzar. Todos creemos que se muere aquel, que se muere el otro. No, un día también nos vamos a morir nosotros si es que Dios no viene antes a buscar a su pueblo. ¿Cuál es la táctica? Fácil, flaco. La táctica del enemigo para destruir el testimonio de la iglesia es más fácil que sentarse a comer un helado de dulce de leche. Si hasta tarados son. ¿Y cuál es la táctica? La táctica te va reemplazando los dones de Dios por dones naturales o que no han sido regenerados o que no han recibido el Espíritu de Dios.
Una vez que él produce eso, ya se adueñan, ya los que van a ocupar un rango son los que están totalmente de acuerdo con él. Es fácil, como lo hace el espíritu inmundo en las naciones. Te quitan uno que va a defender por la patria y que va a cuidar el litio, el oro, el petróleo. ¿No viste que estos tipos le dan a ellos todo? Si descubren una mina de oro, ellos son los que le dan la autoridad para sacar el oro. Y después son esclavos, ¿viste? Sí, pero te hablan de la patria, te hablan de la escarapela, te hablan del patriotismo, izan la bandera, oh, todo, pero ya los otros, ¿sabes qué? Se los comieron. Y como a ellos no les interesa un comino, a ellos les interesa su bolsillo. Ahí tenés una invasión. ¿Y qué te hace el enemigo? Divide y reinará, y te divide. ¿Y qué pasó con la iglesia en Jerusalén? Se la dividió. ¿Por qué te cree que el apóstol Pedro en Gálatas capítulo 2, cuando venía uno de parte de Jacob, ya se acabó el apóstol, pobrecito el apóstol, ya lo echaron a la miércoles? Qué cómico. Y otro dice, no, pero viste que la iglesia fue fundada sobre Pedro. Ah, sí, qué cómico. Y ahí ya lo echaron, pobre Pedro. Y ya cuando venía alguno de parte de Jacob, mira, si viene Jacob y hace un pozo y se entierra para que no lo vea. Cuando venía uno de parte de Jacob, ya se hicieron una patota. Se apartaba, y ahí es cuando lo reprende el apóstol Pablo. Pero como es un siervo de Dios, por ahí yo le festejo a Pedro. Si llega un momento que te cansa de discutir con toda esta gente y pelear y pelear. Y a lo último, más sí, antes que todo, a paz nos llamó Dios. Por eso los siervos de Dios terminan afuera. Los que terminan adentro son ustedes, los religiosos. Sí, empezá a estudiar un poco y te vas a dar cuenta, vos, hermano. Es que si no oyeron ni la voz del juez, del creador del universo. Y si lo escupieron, ¿vos de qué revelación me está hablando de todos los judíos? Un desastre. Pero él te lo dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, así que no lo puedes ver, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz de Cristo, el cual es la gloria de Dios. Sí, sí, el Evangelio. No va a querer que alguien pare el Evangelio. Eso no, no, no tampoco. Sino que el tipo astuto, viste, te cambian, ya ponen a payaso, que van a hacer lo que el enemigo quiere. No importa que esté escrito, a ellos no les interesa que esté escrito. Ellos abrieron la boca, se comieron 24 libros, como los judíos. Inclusive se admiraban de Jesús y se admiraban de Pedro. ¿Cómo saben letras si no ha estudiado? Y del apóstol, sí, reconocían que era gente del vulgo, sí, gente común, pero también reconocían que habían estado con Jesús, por eso hablaban la palabra de Dios y les iluminaba, pero no les iluminaba para una conversión, sino les iluminaba para que se dieran cuenta que eran siervos de Dios y testigos de Jesucristo. Entonces acá, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, el cual el Dios de este siglo, el Dios con minúsculas significa el enemigo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Sí, es verdad eso. Así que ponete a pensar todas las cosas que hay, indagar, preguntar. Y con respecto al Señor, Dios dice, buscadme y viviréis. No se trata, ay, la sana doctrina, hay que te molestar con todas esas cosas. Primero tenés que nacer de Dios y después preocuparte por la doctrina. Pero si no sos nacido de Dios, ya te llenaron la cabeza con la sana doctrina. Y si todos tienen sana doctrina, ¿no te has dado cuenta? Salí a evangelizar. Andá casa por casa. Los mormones, no, que José Smith fue un profeta y Dios dice ahí en Hecho que el que no oye al profeta sea desarraigado. Bueno,
Los testigos de Jehová, cuando te ven por la calle evangelizando y vos le hablás, no entra en contienda, pues pierde el tiempo, que le vaya a hablar a los sordos. Y dice, ay, qué lástima su fe, qué fe perdida. Y bueno, ¿qué va a ser? Sí, ya los católicos no, porque sobre Pedro edificó Dios la iglesia. Bueno, andate a leer la carta del apóstol Pedro y dice que Cristo es la piedra y que contiene la escritura. Es como si dice esta botella contiene vinagre o aceite o vino. Contiene significa que en ese envase todo lo que hay adentro es vino o es aceite o es vinagre. Bueno, dice contiene escritura en todos lados, el salmista. Inclusive en Deuteronomio capítulo 32, te has olvidado de tu creador, te has olvidado de la roca. Cuando Moisés golpeó la roca, por eso Dios lo disciplinó, porque le dijo que le hablara a la roca, no que la golpeara, porque la roca es Cristo. Y el Espíritu Santo dice en la carta apostólica, dice, porque bebían de la roca espiritual, y la roca era Cristo. Entonces, no aceptar lo que dice Pedro, no aceptar lo que dice el Espíritu Santo, no aceptar lo que dice Moisés en Deuteronomio, que la roca es Dios. Te has olvidado de tu creador, te has olvidado de la roca que te creó. Entonces, ya es un problema de que abriste la boca y te comiste todo. Y sí, lo que viene detrás es terrible. Sí, bueno, ahora sos un ministro de Dios. Aplauso. También los ancianitos, eso, eran siervo de Dios, el sumo sacerdote era siervo de Dios, los sacerdotes eran siervos de Dios, los escribas eran siervos de Dios, ya te cansás de ver siervo de Dios, ¿sí? ¿Y ahora dónde están? Como dicen los ingleses, who are you? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿En serio? Vos decís, ¿Dios se esconde? No, Dios no se esconde. Dios elige, pero a Él tenés que presentarte con humildad. Te tiene que ver sincero, ya te lo expliqué. Vos no te vas a casar con alguien que te dice, che, me gustaría que formáramos una familia, que tuviéramos un hogar, y pasa uno, che, Gustavo, vamos a jugar a la pelota. Sí, sí, ahora voy. Bueno, chao, chao, después seguimos hablando de esto. Vos te das cuenta que ese tipo no estaba ni metido en el tema, ¿qué te vas a casar con eso? Y Dios te dice, caminarán dos juntos si no están de acuerdo. Bueno, de acuerdo a lo que haya hecho, Dios te lo perdona, no hay ningún problema, el Evangelio vino para eso. Pero tenés que saber que te casás con Dios, te unís con Dios, por eso la iglesia, la esposa del Cordero. Entonces, listo, ya se acabó con lo que tus determinaciones. Yo te lo he explicado una vez, no podés venderle el coche al vecino y después seguir manejándolo vos. Y el vecino lo va a usar para ir donde quiere usar. Y Dios usa tu cuerpo como un vehículo para hacer su obra, sea el ministerio que Dios te dé. Y si no tenés dones, no sos de Dios. Porque no hay don más grande que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo solamente lo tienen los hijos de Dios. Ahora está el Espíritu Santo en una persona, no tener ningún don. No sé, hermano, los dones no son todos proféticos. Hasta limpiar la iglesia es un don. Ayudar a los pobres es un don. Trabajar. Y bueno, a lo mejor, como dice también Dios, ocupado de tu negocio, pero ofrendás a la iglesia y la iglesia usa ese dinero para pagar la luz, para pagar los impuestos, para todas las cosas. Entonces acá tenemos, sí, el otro sí que son mangueros. No son mangueros. Bueno, Pablo no quiso levantar ofrendas. Bueno, yo soy uno de eso, pero lo que está escrito, ¿no? La iglesia vive de la ofrenda. Y bueno, y los que se ocupan de los negocios, ya que no están en los ministerios, ofrenda y de esa manera hay hermanos que se dedican a la actividad. Pero la iglesia es sostenida por su pueblo, no por el gobierno. No es que el gobierno ya le da órdenes. Es terrible eso. Vos sos empleado de aquel que te paga, así que tenés que tener cuidado quién te paga. Bueno, que el Señor te bendiga y ojalá que el Evangelio no esté encubierto, porque dice que está encubierto para los que se pierden, el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo. Y el enemigo te metió 24.000 religiones.
Pero es fácil, flaco, porque el Espíritu sopla donde quiere. Así que Dios no lo tiene cerrado en ninguna casita de ninguna institución. Dios es como el oxígeno. No tenés que pedirle permiso a nadie para respirar el oxígeno. Vos en el campo, en tu casa, en tu habitación, si sos sincero, te pones de rodillas, le pedís perdón al Señor Jesús y lo aceptás, Dios te va a dar vida eterna. Por supuesto, lo tenés que hacer de todo corazón. Y bueno, y si lo hacés y no pasa nada, bueno, hacelo una semana, 2 semanas, hasta que Dios actúe. Como el ciego que iba a Jesús, ten misericordia, y no lo atendían, no lo atendían. Y bueno, llegó un momento que los apóstoles dicen, Señor, despedieron, ¿no es que va dando gritos atrás de nosotros? Pero él logró lo que tenía que lograr. Bueno, tráemelo, ¿qué querés que te haga? Que recibe la vista. Ahí se manifestó el brazo de Jehová. No solamente anunciar a Cristo, sino ver que Cristo actuó, Dios está vivo, noticias. Que el Señor te bendiga.